Brigitte Adi de la Cruz Poma. Creo que no. Muy bien. Bueno, Roger no ha venido. Cristian Villalta. Presente, pastor. Presente. Muy bien. Astrid Vega. Presente, pastor. Muy bien. Marta Maldonado. Marta, ¿no está? Ana María Carrión. Presente, pastor. Muy bien, Ana. Dana Poma. No está Presente, todavía. pastor. Presente, Ahí aquí está. estoy. Sí, sí, te escuché. Daniel Romero. Presente, pastor. Muy bien, Dani. Ahí también la había Marta, ¿no? Excelente. Rosa Medina. Presente, pastor. Muy bien. Blanca Agui. Presente, pastor. Muy bien, hermana Blanca. Fiorella de la Cruz. Presente, pastor. Muy bien, Fiore. Eschelin Iturrizaga. Presente, pastor. Muy bien. Kelly Iles Advíncula. No te escuché, pero te veo en cámara. Muy bien, Kelly. Gustavo Alexander. Presente, pastor. Muy bien, Gustavo. Héctor. No ha venido Héctor, ¿no? No ha entrado. Eli Aquiles. Presente, pastor, buenas noches. Buenas noches. Y por último, pero no menos importante, nuestro amigo Alex Romero. ¿No está Alex? Bueno, después. ¿Alguien que no he llamado o he Sí, pastor llamado? Marta. Marta, sí, ya te puse presente, Marta. ¿Alguien más? Pastora Adi, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, Adi. Muy bien. Falta entonces, ¿quién no está de los que estuvieron temprano? ¿Quién no llega todavía? Solamente Alex. Muy bien, muchachos, continuamos con la segunda parte y Dios mediante a las 10 en punto ya nos vamos retirando. ¿Sí? Vamos entonces a compartir la diapositiva una vez más. Déjame buscarla. Aquí está. Y estábamos hablando de la Pax Romana, ¿no? A ver, ¿qué pasó? Ahí está. La Pax Romana. A ver, vamos a conversar un poco sobre esto, para ver cuánto usted sabe. Hay tres cositas que vamos a mencionar. La Pax Romana, el griego koiné y la geopolítica del momento. La geopolítica de la Palestina del siglo I. ¿Sí? Y vamos a ver un poco, conversar un poco sobre la importancia. Vaya tomando nota. Como le digo, la diapositiva va a tener algunas cosas, pero yo voy a explicar muchas, así que trate de anotar y preguntar sobre todo. ¿Sí? La paz romana ya la comentamos. Más o menos comienza en el 27 antes de Cristo con la asunción o la llegada al poder o la victoria, por decirlo así, de Augusto César. Augusto César vence a Marco Antonio, y no estoy hablando del presidente de la IPCRISTOP, sino Marco Antonio, uno de los caudillos de la Roma del siglo I antes de Cristo, el que se casó con la famosa Cleopatra, se enamoró de la mujer más hermosa de esa zona, al final es vencido. No me acuerdo ahorita la batalla, siempre me acuerdo los combates, pero no me acuerdo ese combate cómo se llama, porque fue en el mar. Cleopatra se suicida, haciéndose picar por áspides, y y César Augusto toma el poder. Ahora, ¿por qué mencionamos la paz romana? Porque la paz romana logra algo que era inédito hasta esa época. Logra la pacificación de todo el imperio romano y por lo tanto la gente podía circular, comerciar, vender y para nuestro interés predicar. ¿Hubiera sido posible los viajes de Pablo si no hubiera habido Pax Romana? Imposible. Por ejemplo, los viajes que Pablo hizo en barco posiblemente hubieran terminado siendo Pablo asesinado porque su barco iba a ser atacado por piratas y llevado como esclavo en el mejor de los casos. ¿Sí?
hubieran sido posibles los viajes por tierra de Pablo, o de Pedro, o de Bernabé, hubiera sido imposible, porque los asalteadores, los ladrones de las carreteras, hubieran, eh, no hubieran podido permitir que los cristianos circulen de ciudad en ciudad. Eso hubiera sido imposible. ¿Sí? Entonces, la Pax Romana es algo que ayudó mucho al Evangelio. Ahora, algunos detallitos de la paz romana. Y esto lo menciona Justo González en su historia ¿no? del cristianismo. La paz romana no es como de repente la paz que medianamente tenemos en nuestros países occidentales, porque fue una paz impuesta a fuego, a sangre y fuego. ¿Cómo eliminaron a los piratas? Matándolos. ¿Cómo eliminaron todo este tipo de delincuencias? Sojuzgando y asesinando a miles de personas en los distintos pueblos, sometiendo a las tribus, sometiendo todo, una paz a sangre y fuego. Por eso es que esta paz tuvo un tiempo, duró 200 años. Más o menos en el 200 después de Cristo es que esta paz se termina y comienzan otra vez los enfrentamientos a lo largo del imperio. Pero fue un tiempo suficiente para que la iglesia pudiera primero aparecer y luego expandirse y luego consolidarse. Después de 200 años, la iglesia ya existía, ya no era un grupito perdido en una provincia pobre, de una zona alejada, una zona casi desconocida para el romano común, y que ahí quedó. No, sino era toda miles y miles de personas y en círculos muy altos del poder se habían convertido al cristianismo. La paz romana, anote eso, investiga un poquito más. Es muy bonitas esas historias, ¿no? Por ejemplo, hay una trampa que Augusto César le pone a los piratas, una maniobra estratégica tremenda y que elimina como 8.000 piratas en una sola batalla, ¿no? No sé quién me está chateando a esta hora que voy a sacar el WhatsApp un ratito, chicos. Creo que me interrumpan. Muy bien, vamos a cerrar acá. Listo. Seguimos. Ahora, el griego koiné. Alguien que me diga algo del griego koiné. La paz romana por ahí le he hablado yo porque, vamos a decir, por ahí algunos no saben. Pero el griego koiné lo tiene que saber. A ver, ¿qué es el griego koiné para empezar? Punto para el que me diga, pero no googlea, no ChatGPT, Gemini, El DeepSeek. griego de los esclavos, algo así. Leí alguna vez, ¿no? El idioma no era tan polido, ¿no? No. Por ahí va, pero no es de los esclavos. A ver, ¿qué puede ser? Está buscando su libro, Cristian, el diccionario, griego koiné, dice, ¿qué dice? A ver. Cuando tú estudias idiomas clásicos, estamos hablando de griego y latín, tú vas a entender que el idioma que tú encuentras en los libros, por lo general, Heródoto, en el caso de los griegos, ¿no? Tucídides, en el caso de los latinos, Virgilio incluso, ¿no? Que después, qué sé yo, te puedo mencionar algunos más. Es un tipo de idioma que lo entendían las élites, un idioma muy pulido, los literatos, ¿no? Los científicos, los políticos, pero la gente hablaba otro idioma. Y ese idioma popular que todo el mundo entendía se le llamó griego koiné. ¿Koiné qué significa? Popular. Es lo mismo cuando tú ves, por ejemplo, una de las primeras traducciones al latín que los católicos lo usaron hasta hace poco, que era la Biblia Vulgata. La palabra Vulgata, ¿qué significa? Popular. Muchachos, esto de aquí, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo que de repente puede ayudarte. Nosotros amamos la Reina Valera, ¿sí o no? La usamos en nuestros cursos, en estudios bíblicos, en todos lados. Pero la Reina Valera se ha convertido en una Biblia de las élites. Y no estoy refiriéndome a la postura política o sociológica o ideológica de alguien. Me refiero en cuanto al idioma. La Reina Valera se entendía bien hace un siglo. Ahora ya casi nadie la entiende. Haga una prueba. En su iglesia, haga un estudio bíblico, lea el versículo más conocido y pregúntele por el significado de las palabras a los hermanos. No van a saber muchas palabras, ni las van a entender, ni las van a buscar en el diccionario. Porque no es el español que ellos usan. ¿Me entiendes? Hoy existen versiones populares que no usamos, por cierto, porque las consideramos de repente indignas o inadecuadas, o no están a la altura, o la tradición nos lleva a querer usar la Reina Valera. Y esta disonancia lingüística existió siempre en todos los siglos. Y en el tiempo de Jesús no era distinto.
400 años antes, ya en el Imperio Helenístico, cuando Alejandro Magno comienza a conquistar las tierras más allá de la Grecia y llega hasta Jerusalén y llega hasta la India y se esparce y tiene un imperio gigantesco, Alejandro Magno inicia un proceso histórico llamado el helenismo, que quiere decir que el griego se convierte en la lengua franca de toda esa región, en el inglés de la época. Hoy, por ejemplo, usted, si sabe inglés, usted viaja a Alemania y no necesita saber alemán. Va a la India y no necesita saber ninguno de los idiomas hindúes que se hablan ahí. Va a Irán, no necesita saber Parsi. La gente sabe inglés. Va a Machu Picchu y ahí hablan quechua e inglés, ¿sí o no? ¿Cuántos han ido a Machu Picchu alguna vez? Porque el inglés es la lengua franca de nuestra época. Tú con el inglés vas a China, en los lugares turísticos te comunicas tranquilamente. Y el griego koiné era eso, el griego popular. Si tú escribías una carta en Cesarea, esa carta la iban a entender en España, la iban a entender en Roma, la iban a entender en Turquía, la iban a entender en África, en Alejandría, en cualquier lugar del mundo iban a entender esa carta porque todo el mundo hablaba griego koiné. ¿Sabes cuál fue el beneficio de eso? Que cuando la iglesia apareció y escribieron las primeras cartas de los apóstoles, no tuvieron que traducir esas cartas, simplemente las divulgaron. Otra herramienta que ayudó en base al griego koiné, una traducción. Ahora sí, dígame, ¿qué traducción de la Biblia se hizo al griego koiné? Fácil, ¿ah? La Septuaginta. Septuaginta, Quinta. ¿Qué significa Septuaginta? 70 algo. Muy bien, muy bien, muy bien. 70. 70. La versión de los 70, porque la tradición dice que fueron 70 ancianos que lo tradujeron en tiempo récord. En realidad duró casi más de un siglo la traducción del hebreo arameo al griego koiné. La genialidad de esta gente fue que no lo tradujo al griego clásico, al griego ático, ¿no? Al griego del Peloponeso o a cualquier tipo de griego que usaban los eruditos de la época. Lo tradujeron al griego koiné. Y cuando la Biblia fue traducida al griego koiné, hizo que esa Biblia se entendiera de cabo a cabo. Desde Egipto, desde Alejandría, hasta España se entendía la Biblia perfectamente. Las cartas de Pablo fueron escritas, los evangelios, que algunos dicen que fueron escritos algunos en hebreo o en arameo, fueron traducidos en todo caso, ¿a qué griego? Al griego koiné. Entonces el griego koiné permitió que la iglesia creciera y se expandiera. Usted sabe que hasta el día de hoy siguen traduciendo la Biblia, ¿no? Porque hay tribus que no saben otro idioma que su propio idioma. No saben inglés, no saben español. Y le tienen que traducir la Biblia a su idioma. Y hay miles de traducciones que están en proceso. E incluso acá en Perú, hay cientos de traducciones acá en Perú. Por ejemplo, hay una traducción aquí que todavía no termina. En Huánuco están traduciendo la Biblia al quechua de Huánuco. Hay dos variantes en Huánuco, si no me equivoco. Y hasta el lado no termina. Yo tengo un hermano que está dedicado a la traducción. Y hace poquito me puse a aprender quechua guanuqueño. No sé por qué, pero me picó el bichito, ¿no? Y creo que por ahí Adi ya sabe quechua ayacuchano. Pero el quechua no es una lengua franca. De repente yo quiero hablar con Adi en quechua y mi quechua no se entiende, ¿no? Entonces, pero el griego koiné sí lo entendía. Tenía variantes, como todo, pero se entendía en todos lados, ¿sí? Entonces, anota eso, porque no es posible que un seminarista no sepa qué es el griego koiné. Un seminarista debe saber qué es el griego koiné, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí para pasar a lo geopolítico? A ver, rapidito. ¿Alguna pregunta, alguna acotación, algo que quieras aportar? A ver, sobre estos dos puntos, paz romana y griego koiné. Nada, Pastor, una pregunta. dime, Chelin, con confianza, hermano. Eh, yo estaba viendo de un pastor que dice que las traducciones actuales de la Biblia, algunas palabritas tienen conceptos diferentes a lo que realmente significa, ¿no? Un ejemplo es, por eso lo usa más la Reina Valera del 60, porque es más la traducción es más así, más acertada, más cercana a la original,
cambio, las traducciones actuales difieren, cuando buscas el significado original de esas palabras, difieren de su significado original. No sé si es así o no. Te explico. Yo siempre fui muy fan de los idiomas y las traducciones. Por eso de repente por ahí puedo responder esta pregunta. Hay dos tipos de traducción. De repente haciendo un paréntesis, ¿no? Hay traducciones, hablando de la Biblia, habla de la Biblia, ¿no? Hay traducciones que se llaman traducciones literales o literalistas y traducciones equivalentes, se le llama. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? La traducción literalista lo que va a buscar es traducir el idioma tal cual se encuentra en el original, conservando de repente, ¿no? Obviamente que sea entendible en español, pero lo más cercano a la estructura original del escrito. Tiene su ventaja, la ventaja es que la que señala Shelley. Es decir, cuando tú vas, por ejemplo, a un interlineal, vas a encontrar que las palabras están exactamente correspondientes al idioma original. ¿Cuál es la desventaja? La desventaja es que muchas veces esas traducciones se vuelven poco naturales y algunas que incluso llegan a tener éxito, como la Reina Valera, que fue muy castiza en su momento, con los siglos pierden relevancia porque el idioma también va cambiando. ¿Sí? Te hago una pregunta simple. ¿Quién usa la palabra concupiscencia hoy? Fuera de la iglesia. Rosa. Rosa nomás dice. Bueno, pero concupiscencia es lo que dice el texto bíblico, exacto, o sea, es eso. Esa es la traducción literal. La traducción equivalente, lo que agarra es el idioma, pero busca conceptos equivalentes en el idioma que se va a traducir. Te voy a dar un ejemplo que es histórico. Hay dos ejemplos históricos, ¿no? El primero es que, por ejemplo, cuando llegaron a tribus, por ejemplo, donde no existían los corderos, y que lo que la gente comía y sacrificaba eran chanchos, ¿cómo traducías tú el cordero de Dios? Si la gente no tiene la menor idea que es un cordero. ¿Tú puedes creer que literalmente lo trajeron el chancho de Dios? Para cómo le explicas a esa gente que está escribiendo esta traducción que el chancho era un animal impuro en la cultura judía. Y que grita un montón y el cordero es tranquilito y se deja matar. Esa es la dificultad de las traducciones. No solamente obedece a temas, hay autores, por ejemplo, César Vidal mismo es crítico de la NBI y considera que la NBI ha distorsionado mucho el mensaje original de la Biblia y ha introducido herejías y todo lo demás. Eso es un tema aparte, no vamos a discutir ahorita acá. Eso ya pregúntenle a sus otros profesores. Pero, de todos modos, el traducir la Biblia no ha sido un tema fácil, ¿no? Yo lo que voy cuando digo que hay traducciones o que la Reina Valera en todo caso se está volviendo anacrónica, es porque tal vez necesita una revisión y volver su español mucho más moderno, ¿no? Dentro de la estructura o el estilo tan literalista que tiene, volverlo más moderno. ¿Sí? Bueno, vamos a salir un poquito. Chelín, ¿te respondí la pregunta o te quedó alguna duda más? Más o No, menos sí, por sí, ahí. pastor. Muy Ah, bien. sí. Sí, eso es bueno, ¿no? Eso es bueno. Ahora, el griego koiné. ¿Alguna otra pregunta que tengamos sobre la paz romana, el griego koiné? Sí, pastor, sobre la paz romana, ¿por qué es tan importante para el cristianismo en día de hoy? Creo que viene a través de la razón por la del Pablo, creo, ¿no? O me estoy equivocando. Más Y a que nada es ver, para comprender por qué el evangelio se expandió tan rápido. y ahí Pablo fue uno de ellos a través de los apóstoles, si mal no me equivoco, ¿no? ¿O no? Pablo, en realidad, Pablo no fue el único que viajó, los apóstoles todos viajaron. Tenemos Ya, registros de viajes de Pablo, que es distinto, pero ah, los demás apóstoles también viajaron. Es más, según las tradiciones, hablo de tradiciones, ¿ah? Está sí, ese registrado apóstoles que murieron en la India, que murieron en zonas así lejanas de Roma, y, y si murieron ahí porque viajaron, ¿no? Y todo eso se dio por a viaje. la paz romana, como se dice, ¿no? A la paz romana. Ah, ya, ya, Bien, ok, pastor. continuemos entonces un poquito, porque esto, lo geopolítico es parte de la historia y lo vamos a ver. ¿Sí? Ahí en los libros que yo les he compartido, hay un libro que les recomiendo leer. Entre todos están para leer, ¿ah? Pero hay un libro que de repente por ahí te puede ayudar de manera más inmediata, que es el comentario del contexto cultural del Nuevo Testamento.
de Craig Skinner. ¿Y de qué trata? Es un comentario versículo por segmentos, pero que no te intenta, vamos a decir, comentar teológicamente, sino lo que te hace es un comentario socio-histórico-cultural. Es decir, te da el contexto. Y a este punto es muy importante llegar, porque cuando tú estudias la historia, ¿por qué es importante estudiar la historia? Porque, vuelvo a decirlo, la teología no nace en un vacío, ¿sí? No es que a alguien se le ocurrió esta idea en el vacío. La teología tiene un contexto. Y para leer la Biblia hay que entenderla en su contexto. Tú recuerda que la Biblia es un libro antiguo, tiene 2000 años, o ya si quieres ponerle 1900 por el cierre del canon. Y los códigos lingüísticos, los códigos sociales, los códigos históricos, muchos de esos códigos nosotros no los entendemos por más que querramos y leamos la Biblia 100 veces. ¿Sí? Ahora vamos a ver algunos de esos códigos que están ahí inmersos en las escrituras y que nosotros si supiéramos historia los enlazaríamos al toque. Pero mucha información no la tenemos y por eso es que necesitamos tener herramientas. Yo le recomiendo, si usted quiere ser un buen intérprete de la palabra de Dios, ame estudiar la Biblia y su contexto histórico, porque eso te va a dar luz acerca de las cosas que suceden o que están descritas ahí en la Biblia. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ver este detalle. Vamos a ver un mapita. Un mapita que lo habremos visto muchísimas veces, ¿no? A ver si lo puedo maximizar. Ahí está. Espero sacar esto, chicos. Disculpen, esas rayas negras no las pongo yo. Vamos a hacer un mapita. No sé cómo movemos esto. Me estresa, me estresa. Acá lo vamos a poner. Ya, no importa, acá. Un mapa que lo hemos visto 100 veces en nuestras Biblias, pero que si lo ves geopolíticamente, nos puede dar mayor información de la que de repente podríamos sacar así nomás. Por ejemplo, hace rato hemos hablado de la Pax Romana, y la Pax Romana duró 200 años, aprox. Pero Roma era Roma, el Imperio Romano era el Imperio Romano. Si tú mirabas y enfocabas tus ojos en Palestina, Palestina no tenía nada que ver con la paz romana. Palestina era una bomba de tiempo. Una bomba de tiempo. Era algo que iba a explotar en cualquier momento. Tú vas a ver y esto lo vas a ver distribuido en tres zonas, ¿no? Al sur, cerquita, donde sería la franja de Gaza, está Judea. Al medio, Samaria, tú sabes que es Samaria, ¿no? Y al norte estaban Galilea, ahí está Cesarea de Filipos, lugares que ya eran considerados por los mismos judíos como paganos, ¿no? Esto de ahí tú lo puedes ver y decir, bueno, está bien, me interesa, pero ¿qué tiene de interesante esto? Que los matices religiosos, culturales e históricos son distintos en cada zona. ¿Dónde fue el desarrollo del ministerio de Jesús en su mayoría? En el 90%, ¿dónde realizó su ministerio? A ver, pregunta para ustedes. ¿En cuál zona? ¿En la región del norte, del centro o del sur? Eso debería saberlo, chico. Introducción bíblica. El norte, en Galilea más que todo. Muy bien, Alexander, sacando cara por el curso, por el salón. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? A Jesús le gustaba el norte, las playas de Piura le gustaba, no sé, Colán era bonito. ¿Por qué? ¿Por qué que Jesús estaba en el norte? Uno, porque se había criado en esas zonas, inició su ministerio ahí, más que todo. Pues, ¿Habría alguna razón geopolítica? sí, porque en el sur, en Jerusalén, lo querían matar. Entonces, para seguir manteniéndose el ministerio, prefería el norte. Exacto. En el norte, que era considerado liberal y pagano, es más, alguien que me diga en qué lugar Jesús eh, le revela a sus discípulos, cuando Jesús hace la confesión de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿En qué lugar? Alguien que me lo diga. A ver, búsquelo, búsquelo. Rapidito. A ver, ¿ya lo encontró? La confesión de Pedro. Mateo 16, diría el cura Toro, ¿no?
¿En qué lugar? Ahí está en la Biblia misma, está. Nada, nadie lo encontró, ni googleando. Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo. Esa área de Filipo, bien al norte. Vamos a decir, en una ciudad que era considerada por los mismos judíos como impura y pagana. Y además era considerado el trono de Satanás en ese tiempo. Y es el Sí, lugar donde Jesús para que elige para que exista esa confesión que Pedro dice. ¿Ustedes quiénes piensan que soy yo? Y la gente, ¿quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que en lenguaje hebreo quiere decir tú eres el Mesías, tú eres Dios. En lenguaje hebreo, eso es lo que quiere decir. ¿Por qué Jesús desarrolla su ministerio ahí? Porque en esa zona iba a tener facilidades para predicar. Si él descendía al sur, y ellos lo sabían, inmediatamente ¿qué iba a pasar? Iba a ser perseguido y ejecutado. Porque en el sur estaban los sacerdotes, estaba el poder sacerdotal, estaba el poder romano a full. Y si Jesús se iba al sur, su ministerio no iba a durar 3 años, iba a durar un año. Y Jesús por eso su ministerio lo desarrolla en el norte. Muy bien, Alex, tienes razón. Más bien cuando Jesús entiende que su ministerio llega a su fin, es que él decide ir a Jerusalén. Y se lo repite a sus discípulos varias veces. Voy a ir a Jerusalén donde me van a ejecutar. Entonces recuerda que Pedro le dice, ¿no? ¿Qué le dice Pedro? Ahí nomás, pegadito a, tú eres el Cristo, el Dios viviente. ¿Qué más le dice? Dios no lo quiere. Que no vaya, ¿sí o no? ¿Y qué le responde Bien. Jesús? Bienaventurado Aléjate. eres, bienaventurado. Apártate de Bienaventurado. mí, Satanás. No le Apártate digan de así, mí, Satanás. no le digan así a Cristian, pero está participando aparte de mi Satanás, le dice. Porque era el plan y tenía la historia que terminar en el sur. Y Jesús sabía y sus discípulos también lo sabían, por eso que los discípulos dicen, vamos y muramos con él. Porque en el sur las reglas eran otras, los formatos religiosos eran otros. Y Jesús sabía que llegaba al sur y no iba a durar mucho. ¿Sí? Aparte había un propósito geopolítico divino. ¿Dónde tenía que iniciar la iglesia? No iba a iniciar en Cesarea de Filipo, iba a iniciar en Jerusalén. Ese es el lugar donde tenía que iniciar la iglesia. Ese es el lugar donde iba a ocurrir Hechos 2. Todo esto dentro de la soberanía de Dios, por supuesto. Es para poder interpretar la historia mirándola un poco más amplio, ¿no? Que solamente mirar historias separadas entre sí, sin una conexión. Todo esto tiene que ver. Pastor, Sí, sí. eh, cuando nos habla la cita bíblica en Hechos 1:8, que me seréis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria. Y bueno, eso ya lo interpretamos, ¿no? Que debemos empezar en casa, pero quizás por eso también es eso, que empiece en Jerusalén, para, ¿por qué será esa mención? Muy bien, Martita, has dado en el clavo. Yo te entiendo lo que quieres decir. Porque el propósito geopolítico que llevó a Jesús de Cesarea a Jerusalén Ay, muere. es el mismo devenir geopolítico iba a hacer que la iglesia salga de Jerusalén. Esta zona era una bomba de tiempo. Ahora, cuando vayamos a ver las sectas judías del primer siglo, y van a leer César Vidal, porque César Vidal tiene, en ese libro Los primeros cristianos va a narrar esto de manera, y Flavio Josefo también, tú vas a ver que esa bomba de tiempo iba a explotar en su momento. Y Jesús murió en el tiempo justo. Año 33 murió Jesús, año 33 nace la iglesia, y ahí nomás pegadito la iglesia es perseguida, y ahí nomás pegadito, unos años después, estamos 33, años 50, años 70, 40 años después, ni siquiera una generación, y Jerusalén iba a ser destruida. Y la iglesia ya no iba a tener su destino centrado en Jerusalén. Jesús lo dijo, Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra.
Cuando la iglesia se queda en Jerusalén y comenzó a crecer en Jerusalén, ¿qué es lo primero que ocurrió y por qué? ¿Y qué es lo primero que hizo Dios para que la iglesia saliera de su zona de confort? La persecución. Herodes comenzó a perseguir la iglesia. Salieron a Samaria, ¿no? Salieron a Damasco, un poquito más al norte, y la persecución siguió. Y así cada cierto tiempo la iglesia se fue expandiendo, expandiendo, hasta llegar a donde nosotros estamos. Vamos a ver el mapita nuevamente. Este mapita es interesante. Se ve, ¿no? Imagino. Ahí está, ¿no? Espero que se pueda ver, no sé. No sé qué he hecho. Ahí está. Cesarea Filipo, que está, ¿no? Y Jerusalén está por acá todavía. ¿Sí? Por acá. Ahí está Jerusalén. El camino de Maús, ahí están los lugares, ¿no? Jericó. ¿Se acuerda de Jericó? Betania. Belén. Jesús nació acá. Pegadito nomás. O sea, cuando Herodes manda a buscarlo a Belén, era ahí nomás a la vuelta de la esquina. Samaria, el centro, la mujer samaritana, Jesús caminando por acá. Los judíos normalmente rodeaban esto. No se iban por acá nadando, ¿no? Por acá tenían que ir. Pero Jesús decide pasar. Y acá se encuentra con la mujer samaritana. Sigamos, chicos. Había 2 cesareas, por si acaso, ¿eh? No era una sola. ¿Sí? Vamos avanzando un poquito en esto de la geopolítica, que es muy interesante. Para eso vamos a entrar ya a lo siguiente, que hemos avanzado. Vamos a conversar un poquito. Saduceos, fariseos, esenios. Alguien que me diga algo de estos muchachos. A ver. ¿Quiénes eran los saduceos, muchachos? A ver, cuéntenme. Expláyense, ahora sí. Pongo nota, participación. Saduceos, fariseos, esenios y celotes. A ver. ¿Nadie tiene algo que decir? A ver. Rápido. Celotes eran como terroristas, Muy bien, está bien, está bien. Sí, otros. radicales. Saduceos. Pastor, si no mal recuerdo, creo que eso eran los que no creían en Jesús. Se pertenecían a la clase aristocrática de la sociedad, que mayormente tenían el dominio de los sumos sacerdotes, ¿no? Pertenecían a eso. Muy bien, muy bien. Era un grupo de religiosos, pastor, en sí. Todos los seduceos. Grupos religiosos y... ¿Qué más era? Eruditos, creo, hermano, si mal no me equivoco. Esos eran los seduceos, no voy a decir que sí. Ellos Seduceos. creían en la resurrección, por ejemplo, ¿no? A ver. Vamos a hablar un poco de Políticos, esto. todo eso. ¿Y los fariseos quiénes eran? Están conocidos, ¿no? Del movimiento. Eruditos, creían en la resurrección. Sí, Los Vamos a hablar un poco. fariseos creían y los no creían. Vamos a Eran preguntar. tradicionales. Vamos a preguntar y vamos a conocer un poco la historia, porque estas sectas judías dan el contexto a lo que fue el inicio de la iglesia. Primero, los saduceos. Los saduceos. ¿Era la clase aristocrática? Cierto, Alex. Pero no solamente aristocrática, era la clase sacerdotal. ¿Sí? Y ahí hay que hacer una aclaración. Existían los sacerdotes de Jerusalén y los sacerdotes rurales. Pregunta para ustedes, los padres de Juan el Bautista, ¿a cuál de estos grupos creen que hayan pertenecido? Rurales, que eran mayormente sacerdotes que tenían una línea antigua que Muy pertenecía. antigua, ¿no? Muy antigua. ¿No? Por ejemplo, algunos conocidos de la historia bíblica, Anás y Caifás, ¿no? ¿Cierto? Sumos sacerdotes, que eran familias de sumos sacerdotes por generaciones. Ahora vamos a hablar después de estos muchachos. Los sacerdotes, Sadoquín para ser más exacto en hebreo, ¿no? Era la casta sacerdotal. Ahora sí podemos hablar de la casta, porque era una casta. Cosa curiosa, el sacerdote siempre sufrió. En el Levítico se le instala, luego conforme pasan los reinos de Judá y de Israel, qué sé yo, a veces andaban prósperos, otros cuando el pueblo se apartaba de la ley de Jehová andaban miserablemente, ¿no? Luego cuando regresan del exilio, vuelven, se instalan de nuevo, comienzan otra vez. Y cuando llega el tiempo de Jesús, ellos se habían convertido en unas personas poderosísimas, sobre todo la élite de Jerusalén. Pituca, ¿no? Hoy llamaríamos la derecha bruta y achorada.
la DBA, los sacerdotes. No creían en la resurrección, para empezar, y eso los diferenciaba con los famosos fariseos, ¿sí? Los fariseos, ¿quiénes eran? Los fariseos eran los perusín, que eran un grupo que había nacido en los movimientos de santidad de 400 años antes con los macabeos, y luego, en el lapso del tiempo, a partir del 126 en adelante, se habían instalado ya como grupos, como si movimientos que se llamaban los separados o los apartados, eso significa fariseo, y que ya en el tiempo de Jesús eran una élite, por decirlo también, pero espiritual. No eran los santos, ¿sí? Eran los perfectos. Con ellos Jesús se agarró de cabeza. Y luego estaban los esenios. ¿Quiénes eran los esenios? Alguien que me diga algo de los esenios. Apartados de todo lo que es el mundo de ese momento y tradujeron, o bueno, copiaban las escrituras, se apartaban en las montañas, los esenios. Los esenios eran los radicales. O sea, los fariseos eran gente virtuosa, ayunaban, oraban, se jactaban de cumplir la ley, hacía con todo rigor. Pablo era fariseo de fariseos, así que imagínate. Pero los esenios eran los radicales. Esta gente consideraba tan impura a los demás que mejor no vamos al desierto, no vamos a las cuevas, a vivir, a apartarnos, porque todos estos pecadores no podemos andar con ellos. ¿Sí? Pregunta aquí, ¿Juan el Bautista habrá tenido algo de esenio? Juan el Bautista, para empezar, era hijo de sacerdote, así que era más relacionado a los saduceos que a los esenios, pero cuando él inicia su ministerio, ¿él a dónde se va? Al desierto. ¿Habrá tenido alguna influencia, alguna relación con los esenios? ¿Usted qué piensa? Que sí, Lo más probable, alguna tendencia. Hay una historia muy bonita, le cuento. Esta historia, un libro que le recomiendo, fue escrito por una escritora cristiana, pero que no es reconocida como escritora cristiana porque ella no se dedicó a escribir literatura cristiana, sino que escribió literatura. Y como escribió literatura, ganó el premio Nobel también. Esta mujer se llama Pearl S. Bach. Escribió varios libros y uno de sus libros más bonitos, que yo leí dos de ella, yo leí uno que es Ven, amada mía, ¿no? Y el otro ahorita me voy a recordar que está situado en China. Pero Ven, amada mía se trata de una historia de misioneros. Ella fue hija de misioneros. Y la historia de misioneros comienza con los 4 niveles. No quiero hacer spoiler para que lo puedas leer después, lo busques y lo leas, ¿no? Pero en resumen, es como una especie de que el equipo misionero va venciendo barreras sociales y culturales. En medio de los personajes que están en esa historia, había un hijo de millonario que era amigo del hijo del misionero. Ambos estudiaban medicina en la universidad que el misionero había fundado. Y el hijo del millonario, un día, leyendo las escrituras cristianas, decide abandonar su fe y abandonar su clase social y volverse un paria. El millonario, ¿no? Y se viste como un paria y comienza a predicar tipo Jesús, el evangelio, pero al estilo hindú. Lo consideraron de todos los tipos, lo persiguieron de todas las maneras, pero él tuvo éxito a tal punto que cuando Gandhi gana o llega al poder, lo llama a este hombre para que sea un asesor espiritual de Gandhi, a pesar que Gandhi no era cristiano. Entonces Juan el Bautista un poco es esta historia, ¿no? Juan el Bautista era hijo de sacerdote, por lo tanto bien posicionado. Gente que estudia en la Católica, o en la de Lima si quieres, aunque él era de provincia, ¿no? Pero se termina yendo al desierto a vivir ahí, comiendo langostas y miel silvestre, ¿no? Y vestido con piel de camello, y como dice Daniel, tendría algo de esenio, aunque no era totalmente esenio, porque él, a diferencia de los esenios que despreciaban mezclarse con la gente pecadora, Juan el Bautista predicaba un evangelio del arrepentimiento, del perdón de los pecados. El perdón del... ¿Cómo es? A ver, dígalo bien, me he confundido. ¿Cuál es la frase correcta? Sí, ¿no? Está bien, ¿no? Arrepentimiento, el perdón de los pecados. Y más bien se acercaba a la gente. Y él, mire, cosa curiosa, dice que bajaban los sacerdotes y Juan el Bautista, el hijo del sacerdote, se burlaba de los sacerdotes. ¿Quién los enseñó a huir de la ira venidera? Generación de víboras. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista, siendo hijo de sacerdotes rurales, sabía la tremenda corrupción que había en la élite sacerdotal de Jerusalén. Los negocios que habían alrededor del templo. ¿Quiénes eran los dueños? ¿Quiénes creen? La élite de Jerusalén.
¿Quiénes ganaban dinero con todos los animales que venían por cantidades y venían para las ofrendas? Y el cambio de monedas que lo hacían a divisas. Vamos a ver, el sol valía 3 soles con algo en el mercado y ahí valía 5 soles. ¿Quién ganaba con todo ese dinero? ¿Le parece conocido esos negocios o no? ¿Siguen pasando o no? El Congreso. Sigue pasando. La historia tiene muchos detalles que se repiten. Bueno, esos son los esenios, para que se hagan una idea, ¿no? Fariseos conocidos, no todos eran malos, ¿ah? Nicodemo, ¿qué más? ¿Cómo se llama el otro? Pablo, Saulo. No, Pablo, obviamente, pero con Nicodemo había un compañero, José de Arimatea, Ya, ahí está. que también tenía dinero, ¿no? Porque eso, pues, que Jesús ¿dónde lo entierran? ¿En qué sepulcro? En el de José de Arimatea. Si no, Jesús, ¿dónde lo habían enterrado? Tenía una tumba pituca, Jesús, por si acaso, ¿no? Son detallitos que están en la historia que uno tiene que aprendérselos. Bien, sigamos. Último, los celotes. Vamos a hablar de los celotes. Dígame algo de los celotes usted. A ver, rápido. ¿Qué sabe Revo- sobre los Revolucionarios se oponían al poder de Roma. Un eh, nacionalista de su época. Nacionalistas, sí. Barrabás, ¿no? eran los, ter- Radicales. eran los terrucos de la época? Había, como en todo país, había sus derechas y sus izquierdas. ¿Sí? Era un Tauro. Tauro Humala hubiera pertenecido a él. Acá mi hermano les quieren contaminar la clase con cuestiones políticas. No lo vamos a dejar, ¿ya? Pero bueno, vale, picante el comentario, está bueno. Eran terroristas, sediciosos, violentos. Y ahora vamos a esta historia, esto de acá lo vamos a enganchar en una historia que está muy bonita que viene después. Pero usted imagínese que Jesús entre sus discípulos tenía toda esa gente. Simón, él, El celote. El celote. ¿qué hacía un, Celote. qué hacía un celote en los discípulos de Jesús? ¿Cómo reaccionaría ese celote cuando Jesús dijo, den a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, si el celote se oponía a que el pueblo pague Mía, impuestos? se revelaba. Revelaba. Simón el celote. Simón el cananita, porque ese grupo en hebreo se decía Canai. Judas Iscariote. Algunos dicen que Iscariote es Iscariot, hombre de Queriot. Otros dicen que no era una perversión del término en griego que era sicario. Así que Judas también era del gremio, parecía. Eso también explicaría por qué Judas lo vende a Jesús. Una de las teorías que hay es que Judas quiso provocar a Jesús para que Jesús se muestre como el verdadero Mesías que él era, porque él quería una revolución armada. Eran de la izquierda estos. Y Jesús tenía a todos en su bando, de un Sí, lado y del otro. ¿Me entiendes? pero no se unió a ellos, ¿no? No se une a ellos, creo, ¿no? Es que eso Mucho. también nos da una idea de cómo un cristiano debe operar entre las distintas corrientes que podemos tener en nuestro siglo. También tenemos nuestros Claro, sí. celotes, tenemos nuestros saduceos, tenemos nuestros fariseos. Usted ya haga el filtro que usted quiera. Tenemos nuestros esenios. Y el Tomás, pastor, que quería meter el no. Él, Tomás no no, recuerdo. él no. Yo recuerdo, por ejemplo, que Mateo era funcionario público, un cobrador de Sí. impuestos de la SUNAT corrupto. No, dudaban. Eran, Tomás dudaba, Tomás dudaba. Pero era variopinto el grupo de Jesús. Y llamó a todos, ¿ah? Tomás era un funcionario público aliado con el poder. Perdón, Mateo. El celote era el antisistema. Judas era el que andaba en moto ahí con su casco y, ¿no? ¿no? Y dando cariño con balas. Para que nos hagamos una idea. Si vemos los pescadores, Pedro era pescador, pero era jornalero, es decir, él era un empleado, un obrero. Hoy, ¿no? Hoy diríamos en términos, era la clase trabajadora. Pero llamaron también a los hijos del patrón, a los hijos de Zebedeo. Zebedeo era un empresario pesquero y Juan y Santiago eran los hijos del empresario. Tú te imaginas esas conversaciones, ¿no? Pedro hablando como del Callao, un pescador del Callao, ¿no? Oye, compadre, oye, todo chévere, ¿no? O causa. Y Juan, pucha, o sea, mano, o sea, que mi caña la dejé afuera. ¿Me entiendes? Para que vayas entendiendo el evangelio. Igualita la voz, ¿no? Está bien, ¿no? Entonces, antiguamente, en mi vida antigua era imitador.
Pero nos da una idea, primero, cómo nos ayuda a entender el contexto socio-histórico-cultural, matices que a veces cuando tú lees la Biblia y no la lees así simple y llana, se te pueden escapar y le quitan riqueza al texto. Y te explican muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que tú vas encontrando en la escritura. Vamos a avanzar un poquito, chicos, porque de ahí nos... Pastor, falta un grupo que son los herodianos. Ya, los herodianos no los mencioné, pero ya que los traes a la palestra, Daniel, hay que mencionarlos. Herodianos eran los partidarios de Herodes. Y ya que nos metemos en tema, Herodes, hablando de Herodes el Grande, los judíos lo consideraban un infiltrado extranjero. Más o menos como cuando tú escuchas un grupo decir, no queremos a la China porque ella no es peruana. Bueno, algo parecido. Pero Herodes era idumeo, es decir, no era judío, era de origen edomita. Jesús justamente menciona la historia de Herodes cuando él, en una historia, una parábola que él cuenta, dice, habla de la historia de un príncipe que tiene que ir a reclamar un reino. Bueno, ese era Herodes. La historia nos cuenta que Herodes, joven, su papá, ahorita no me acuerdo el nombre del papá, se me fue, pero el papá era el rey de Judea, pero era extranjero, era edomita, y cuando este rey muere, Herodes joven tiene que luchar por el poder. Y era joven, no tenía aliados, así que tuvo que buscársela. Y cuando Herodes era un hombre muy inteligente y muy malvado, ¿qué piensa? Tengo que ir a Roma. Voy a Roma y en Roma consigo la credencial de que soy el rey de este país. Pero salen por un lado Herodes, por otro lado una comitiva de la oposición. Tienen que ir a la capital, ¿no? A Roma, a reclamar. ¿Quién llega primero? Herodes. Cuando la oposición llega, a Herodes ya le están entregando la credencial. Y pues Herodes vuelve con caballería y con ejército romano a sitiar Jerusalén y a decirle, muchachos, ¿me reciben o no me reciben? Y en términos de la época, recibir, ¿qué quería decir? Si Jerusalén recibía a Herodes, significa abrir las puertas y entregarle todo. Herodes, tú eres dueño de nuestra vida, nuestras posesiones, nuestra familia, todo. Por eso es que Jesús dice, y Juan dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ahora me entienden, ¿no? La historia, cómo ayuda a entender hasta la teología de las palabras. A los suyos vino. Jesús va a decir, uno vino, yo vine en el nombre del Padre y no me recibieron. Otro vendrá en su propio nombre y a ese lo van a recibir. ¿Y qué quiere recibir? Recibir, en términos socio-histórico-culturales, entregarle todo. Y ahí está hablando el anticristo, ¿no? Entonces, ya que mencionaste a los herodianos, Daniel Romero, los herodianos eran partidarios de Herodes. Herodes el Grande tuvo varios hijos. Uno de ellos fue el Herodes Antipa, había varios hijos por ahí, que luego lo vamos a repasar con tranquilidad. ¿Ya? No lo mencionamos tanto porque es una facción más política que religiosa. Y cuando hablamos de sectas, estamos hablando de sectas religiosas, ¿no? Los esenios mismos tenían un bagaje religioso detrás de sus manifestaciones. Ahora vamos a hablar un poco más con paciencia de esto. Hay una historia por contar todavía. ¿Tiene preguntas? Comuníquelas con confianza, ¿ya? Vamos a ver algo. Sí, dígalo, por favor. No, sino que lo tomé los herodianos porque en una parte de los evangelios los fariseos no se llevaban con los herodianos, pues porque claro, no lo reconocían el idumeo, pero en los evangelios dicen que los fariseos se confabularon con los herodianos para matar a Cristo. Y eso es para acusar a Jesús, ¿no? Y es una parte muy importante porque hasta los enemigos se unieron para acusar a Cristo, ¿no? Para ejecutar a Cristo se unieron tres grupos, los herodianos, los fariseos y los saduceos. Cada uno cumplió su papel. Porque Jesús se convirtió, así como dice la película, ¿no? En el enemigo público número uno. Lo tenían que eliminar. Eso era parte del plan de Dios también. Todo esto estaba ya cocinado, como se dice, ¿no? Hasta la ideología de la gente estaba ya formada para provocar todo esto. Era una bomba de tiempo, Jerusalén. Vamos a ver entonces, ahora vamos a meternos en un tema muy interesante. ¿Sí? Porque nosotros somos cristianos, creemos que Jesús es el Señor, que Jesús es real y creemos lo que dicen los evangelios. Pero hay que recordar que la historia también nos sirve para poder ver gente que no era cristiana, que no era creyente, más era anticristiana, pero que a través de ellos podemos corroborar la existencia de Jesús. Hoy, por ejemplo, es reconocido en círculos académicos de historia, de ciencia,
nadie se atreve a dudar de la existencia histórica de Jesús. Nadie. El historiador, el ateo de Facebook que sale y que comienza, ¿no?, a vociferar diciendo Jesús no existió, es un burro, porque hoy en el mundo académico de la historia nadie niega la existencia histórica de Jesús. O sea, está comprobado que existió Jesús. Después, si fue Dios o si resucitó y todo lo demás, es una situación que se puede discutir. Pero que Jesús existió, existió. Y vamos a ver algunos testimonios, ¿ya? De personas, algunos contemporáneos y otros casi contemporáneos, que podemos aprender para también defender nuestra fe. Uno de los primeros, y ahora no sé cómo hacer con estos cuadros. A ver cómo hago. Ya, Tácito, espero que se pueda leer. Tácito, ahí está el año en que vivió. ¿Sí? Tácito era funcionario y era historiador. ¿Sí? Y él vivió del 55 al 120 y un día le encargaron una tarea. Quiero que hagas la historia, y sobre todo se centró en la historia de Nerón. Y cuando está investigando Nerón y por qué Nerón persigue un grupo llamado cristianos, él va a documentos oficiales y encuentra esto. Este nombre les viene de Cristo, quien bajo el reinado de Tiberio fue condenado al suplicio por el procurador Poncio Pilato. Reprimida por el momento, esta detestable superstición estalló de nuevo, no solo en Judea, donde nació el mal, sino también en Roma. Acá Tácito, de manera tácita, no, de manera expresa, nos está dando varios detalles que hay que recordar que Tácito no era creyente, no era cristiano, no estuvo ahí haciendo una investigación a favor de la iglesia, sino que todo lo contrario, él estaba denostando a la iglesia, pero lo hizo a través de documentos oficiales. Él tenía acceso a los documentos del gobierno. Y ahí encuentra el expediente de Cristo, que bajo el reinado de Tiberio, un emperador, bajo el procurador Poncio Pilato, un gobernador, ¿sí?, fue un hombre condenado al suplicio. Y le llamaban, ¿cómo se llama? Cristo. De ahí viene el nombre cristiano, ¿no? Una que en el momento cuando matan a Jesús es reprimida supuestamente ese movimiento, pero que luego no se pudo reprimir y más bien se esparció. Y en ese momento, ¿dónde estaba? En el momento de Nerón, estaba en Roma. Aquí tenemos un testimonio, anote ese nombre, investiga un poco más. Suetonio, otro historiador y funcionario. Y está hablando ahora de la persecución de Claudio. Claudio expulsa, eso lo menciona Hechos, por cierto. Ahí tenemos corroboración también de cuando Aquila y Priscila tienen que salir de Roma. Aquí está. Claudio expulsó de Roma a los judíos, que provocaba, él dice judíos porque no los distinguía entre judíos cristianos y judíos no cristianos, ¿no? Que provocaban constantes disturbios a instigación de un tal Cresto, en latín Crestus, o sea, Cristo. Acá tiene una posible interpretación. O se está refiriendo a los cristianos o a los judíos que vivían persiguiendo a los cristianos, ¿sí? Porque los consideran traidores. Pero por el contexto dice expulsó de Roma, Claudio quien expulsa a todos los judíos, es cierto, a los judíos en general. Dice, se cansó y dijo, no me importa, son cristianos, no, fuera todos. Lo expulsó a todos los judíos. Bien, sigamos, Suetonio. Plinio el joven. Traté de buscar una foto que esté más joven, pero así nomás la encontré. Le decían el joven porque había su padre Plinio, era como decir Plinio Junior, ¿no? Él está del 61 al 112. Y él está hablando también, está haciendo su investigación, está haciendo un reporte, está desesperado por todos los problemas que hay a causa del cristianismo, grupo de cristianos por todos lados. Afirmaban por lo demás, esto es el testimonio de los cristianos, la defensa de los cristianos, que toda su culpa o error se había reducido a esto: reunirse un día fijo antes del amanecer y cantar alternativamente un himno a Cristo como si fuera un Dios. Acá ya hay un reconocimiento porque él está leyendo los expedientes, el legajo, ¿no?, de la persecución de los cristianos de la época de Nerón para adelante. Y en medio del expediente encuentra las causales, o vamos a decir así, las razones por las cuales están siendo detenidos. Y dice, en su testimonio de los cristianos, decían, nosotros nos levantamos al amanecer, cantamos un himno a Cristo, a cual adoramos como Dios. Acá ya nos da una idea de que más o menos en la persecución de Nerón, ¿no?, estamos en los años 50 en adelante, ya Cristo era adorado como Dios por la iglesia cristiana. Justamente por eso tenemos este grafiti que se encontró en un muro, más o menos aproximadamente del 80 después de Cristo.
Y ahí está escrito en griego, es una figura de un hombre levantando las manos, adorando a un hombre crucificado en una cruz, crucificado, pero con cabeza de burro. Una burla, obviamente. Y ahí que dice, alguien, de repente un grupo de albañiles, burlándose de su compañero albañil, que era cristiano, le pone Alexámenos sebete theon. ¿Qué quiere decir? Alexámenos adora a su Dios. ¿Y su Dios quién es? Un burro. Allá tenemos un testimonio monumental, ¿sí?, de la adoración a Cristo. Los cristianos ya estaban en Roma y los cristianos ya eran reconocidos por adorar a Cristo. Por último, y acabamos de entrar en la parte interesante, Flavio Josefo. Este sí fue casi contemporáneo. Miren en qué año nació, 37, 4 años después de que Jesús murió. Vivió hasta el 100, mejor dicho, él disfrutó a la primera iglesia y murió con Juan, en la misma fecha que Juan. Él está narrando, él tiene 2 obras hermosísimas que la vamos a poner también ahí en el grupo para que usted la pueda consultar. Y en uno de sus libros, ¿sí?, La guerra de los judíos, él convocó al Sanedrín de jueces y trajo ante ellos al hermano de Jesús, que era llamado Cristo. Mire acá, qué interesante este detalle, cuyo nombre era Santiago, el autor de la carta de Santiago, el hermano de Jesús. Muchachos, acá ya hay que hablar serio. Lo demás, vamos a decir, son testimonios en base a documentación encontrada en archivos romanos. Pero aquí estamos hablando de alguien casi contemporáneo, por decirlo, de la siguiente generación. Si alguien podía saber que no existió Jesús, o los hermanos de Jesús, y que todo era un cuento, era este hombre. Sin embargo, mire lo que dice. Trajeron ante ellos al hermano de Jesús, que era llamado Cristo, o sea, Jesús llamado Cristo, cuyo nombre era Santiago. Ahí sabemos que Santiago existió, y sabemos que Santiago era hermano de Jesús, y sabemos también que Jesús existió. Santiago, y algunos otros, y habiéndolos acusado de transgredir la ley, los entregó para ser apedreados. Tremendo, ¿no? Vamos a hablar un poco de este último Flavio Josefo, que es una historia tremenda e interesante. Ya para ir terminando y culminando, nos quedan 15 minutos. Había un libro de un escritor reformado, que es considerado una de las, vamos a decir, la cúspide de la literatura reformada del siglo XIX, un hombre llamado Louis Gosson, en francés. Él escribe un libro con un título difícil, ¿no? Posiblemente la gente no haya ido corriendo a comprarlo, porque el libro se llama Teopneustia. ¿Qué será Teopneustia? A ver, ustedes eruditos bíblicos, teológicos, los chicos que ya están ya terminando, ¿qué será Teopneustia? ¿Qué es un antigripal? ¿Qué cosa es? Teopneustia. Teopneustia es la palabra griega para decir toda escritura es inspirada por Dios. Teopneustia. Teo, Dios, neustia, inspiración. Ahora, ¿por qué estoy citando este libro? Este libro lo encontré en la biblioteca hace años de mi papá, lo había comprado. Me llamó mucho la atención su título y me puse a leerlo. Un montón de cosas se encuentran ahí, pero hay unas cosas que las quiero mencionar. Y ahí encontré la mención a Flavio Josefo. Lo conocí a Flavio Josefo a través de ese libro. Y Luis Gozán recopila algunos testimonios que están en sus libros de Josefo, que tienen que ver con lo que acabamos de leer y estudiar. Porque Flavio Josefo va a narrar los últimos años de Jerusalén. Él escribe prácticamente como un periodista de guerra. Él participa de la guerra en la cual la rebelión de los judíos, que está desde el año 62 aproximadamente hasta el año 70. Algunos ponen el año 57 al año 70. ¿Sabes cuántos judíos mueren en esa guerra? Muertos, 1.100.000 judíos. Una barbaridad para que sea una ciudad de la época. Es más o menos el equivalente a que sitien Lima y mueran 8 millones de limeños. ¿Tú te imaginas una guerra que mueran 8 millones en una ciudad? Y Flavio Josefo nos cuenta varias perlas. Por ejemplo, Flavio Josefo describe a Jesús y la forma como Jesús lo llamaban en su época. ¿Sabe cuál es el adjetivo? Acá los hermanos de Castro del Alfarero saben cuál es el adjetivo como lo llamaban a Jesús. ¿Cómo lo llamaban a Jesús? Espero que estén despiertos a esta hora. A ver, Castro del Alfarero, ¿alguno? Chelin, Blanca. El milagrero, ¿eh?
Muy bien, Schelling, ha estado atento a las prédicas. Flavio Josefo lo llamaban a Jesús, Blanca también lo ha puesto en el chat, el milagrero. Una forma despectiva a referirse porque para ellos le llamó mucho la atención que Jesús hiciera milagros. Y los hizo a tal cantidad que incluso sus enemigos le pusieron una chapa, el milagrero. Una forma despectiva, ¿no? Pero al final reconociendo que Jesús hacía milagros. Flavio Josefo, por ejemplo, nos cuenta, ¿no? Hay un detalle cuando Jesús está profetizando acerca de la destrucción de Jerusalén y la condena hacia Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise, ¿no? Cobijarte como la gallina cobija sus polluelos, pero nunca quisiste? Y Jesús llora por Jerusalén y le dice, ustedes van a pagar la sangre, toda la sangre que han derramado desde Abel el justo hasta Zacarías el hijo de Baraquías. ¿Y cuál es el problema con este nombre, muchachos? Que el Zacarías que hay en la Biblia, en el Antiguo Testamento, es Zacarías hijo de Ido. Muchos consideraron por muchos siglos que Jesús se había equivocado. Pero cuando redescubren las obras de Flavio Josefo, se dan cuenta que Jesús no se había equivocado. Jesús había profetizado. Y te lo voy a contar la historia con todos los elementos de lo que hemos estudiado. El concilio de Jerusalén fue en el año 50. ¿Quién presidió ese concilio? Santiago. El pastor Santiago, el que escribe la carta a Santiago, de Santiago. Al que apedrean. Exacto. En el año 57 aproximadamente comienza 7 años después, 7 años no son nada, chicos. Estamos en 2026, casi 7 años después de la pandemia, imagínate. 7 años después comienza la rebelión judía. ¿Sí? Jerusalén se levanta contra el Imperio Romano. Los romanos responden y vienen a sitiar la ciudad. En el año 62, 12 años después del Concilio de Jerusalén, ocurre lo que hemos leído. Los saduceos, los aristócratas, traen a un hombre que era muy querido y respetado en la ciudad, con su iglesia, seguramente con sus líderes, con sus presbíteros, con todos los trajo. Y a pesar de la oposición de todas las clases, de toda la gente que no quería que les hagan daño porque era gente muy querida, los saduceos deciden ejecutarlos acusándolos de blasfemia. ¿Quiénes eran esta gente? Santiago y sus líderes. No nos dice el nombre de los líderes, ¿no? Pero era el pastor y muy probablemente los presbíteros, los hermanos, los líderes, los hermanos referentes. Los apedrean hasta matarlos. ¿Sabe quién preside esta ejecución? ¿Se acuerda de Anás y Caifás? El hijo de Anás. Se llamaba Ananías ben Ananías. El hijo de Anás preside esta ejecución. La gente se quejó, todo, pero los apedrearon. En el año 66, 4 años después, estaban resistiendo. Las legiones romanas, por una razón que nadie entiende hasta el día de hoy, se van. ¿Sí? Se van. Y los esenios, que eran parte de esta revolución, van y los persiguen hasta la frontera, los espantan. ¿Sabe qué ocurrió en el año 66? Los cristianos que aún seguían, porque estaban atrapados en la ciudad, se acuerdan las palabras de Jesús. Oren para que su vida no sea ni en día de reposo ni en invierno. Cuando ustedes vean estas cosas, salgan de la ciudad. ¿Qué hicieron los cristianos? ¿Qué cree que hicieron? Salieron toditos. Agarraron sus cosas y salieron de la ciudad, aprovechando el pánico. Cuando los esenios regresan a la ciudad victoriosos, toman la ciudad a sangre y fuego. Eran violentos estos muchachos. Mira, recuerden, miren lo que estoy diciendo. Los saduceos eran, vamos a poner en términos modernos, eran la derecha conservadora. Son los que matan a Santiago. Cuando los esenios, ese factor radical, que hoy llamaríamos de izquierda, regresa, ocupa la ciudad a sangre y fuego y asesinan a los saduceos.
limpian la ciudad porque los consideraban gente traidora, antipatriota. Los discursos se parecen a lo largo de los siglos, ¿no? Y toman el poder. Los saduceos son eliminados, por eso el saduceo ya no continúa en la historia, desaparece. El fariseo continúa. Es más, el fariseo es el que queda. Cuando cuando celotes y saduceos desaparecen de la historia, ¿quiénes sobreviven? Los esenios se quedaron en la cueva, eran grupos chiquitos. Los herodianos aparecieron con Herodes. ¿Quiénes quedan? Los fariseos. ¿Quiénes son los descendientes de los fariseos modernos? Los rabinos ortodoxos. El judío ortodoxo de hoy, ese barbón con kipá y todo, ese es el heredero del fariseísmo. Que odian a Jesús, no se imagina cuánto. Bueno, sigamos con la historia. Año 66, los celotes vuelven y toman y exterminan y todo. Ya no había cristianos, felizmente ninguno. Así que toman el poder. Y comienzan a hacer la razzia, la limpieza de la ciudad. Ellos consideraban que su victoria con los romanos era parte del plan de Dios. Dios les había dado el poder para salvar al pueblo. Tenían su Mesías, así que se dedicaron a limpiar la ciudad. La limpieza espiritual de la ciudad. Y ellos asesinan ¿a quién? ¿A quién ejecutan? Al que mató a Santiago. A Ananías, ben Ananías, al hijo de Anás. Lo ejecutan. Año 66. El año 68, en la limpieza que están haciendo, traen a un hombre acusado de sedición, es decir, de ser antipatriota. Y aunque mucha gente lo intentó defender, lo terminaron degollando entre el templo, el atrio y el altar. ¿Cómo se llamaba este hombre? Y está registrado por Josefo. Zacarías, el hijo de Baraquías. Jesús había profetizado 30 años antes, o 40 años antes, este suceso, que marcaba el fin de una época, el fin de una historia, el fin de Jerusalén. Este hombre es degollado. Y en el año 70, año y medio después, los romanos vuelven, los romanos destruyen los muros de Jerusalén, entran a sangre y fuego y desaparecen a todos los que estaban ahí. El resto lo venden como esclavos. Y ahí termina la época y terminó también la historia de esa iglesia que fue fundada en Hechos capítulo 2, la iglesia de Jerusalén. La historia posterior que sigue es la historia de la iglesia gentil, nosotros. Por esa razón es que, y ahí de esto se aprovecha Roma, ¿no? Los católicos se aprovechan de esto, para decir somos la iglesia, hemos sido fundados por Jesucristo, la iglesia original. No, la iglesia original es la iglesia de Jerusalén, que desapareció lamentablemente con estos sucesos históricos. Y luego todo, obviamente geopolíticamente, ¿a dónde se fue todo? A Roma. Y de ahí nace la historia y la discusión que puede haber entre católicos y protestantes, ¿cuál fue la primera iglesia? Roma va a decir que fueron ellos. Ahí están nuestros fundadores, Pedro y Pablo. Pedro y Pablo jamás fundaron la iglesia de Roma. Terminando un poco esta historia, para irnos a dormir, ya son 55. Ya está cansado, mi amigo, vale. Ya vamos a darle un poquito más. 5 minutos. Estudiar la historia nos va a permitir el contexto de lo que leemos en la palabra. Nos va a poner, nos va a permitir hacer un viaje en el tiempo. Nada de esto fue escrito en el vacío. Cuando Santiago escribe a su iglesia y le dice, bienaventurados sois, ¿no? Cuando vengan a ti las pruebas. Regocíjate, gózate. No está hablando de que no tuviste pasaje para ir en micro hoy día o para el Uber. Le está hablando de una iglesia perseguida, una iglesia a la cual están destrozando, en las cuales tus familiares han sido ya asesinados y ejecutados. Y en ese contexto es que tú tienes que entender las palabras de Santiago. Gózate cuando hayan venido sobre ti las pruebas.
porque la prueba producirá su fruto. ¿Cuál es? La paciencia. ¿Sí? Cuando el escritor de Hebreos, que no sabemos quién es, pero le escribe a los hebreos, le dice, y en el contexto de persecución de esta iglesia, iglesia de Jerusalén, los hebreos son ellos, ¿ah? No vas a pensar que los hebreos eran los hebreos de Roma o los hebreos de Tesalónica, no, los hebreos de Jerusalén. Y les escribe, le dice, pon los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Sigue la carrera que tienes por delante. Mira alrededor tuyo, tienes una gran nube de testigos. Toda esa gente que ya murió. Toda esa gente que ya pagó con su vida el creer en Jesucristo. Y los lleva a algo que ellos conocían, los estadios romanos olímpicos, donde corrían los atletas y la gente alrededor miraba. Cuando habla en Hebreos 11, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y te comienza a narrar los distintos milagros que hay en la Biblia, las proezas, la resurrección y todo, pero a la mitad del capítulo te cambia el tono y te dice, mira, y otros fueron perseguidos, vivieron en cuevas, cubiertos de pieles de ovejas, murieron. Te está hablando de estos hermanos. Te está diciendo que así como Dios puede librarte con un milagro, también la misma fe que necesitas para resucitar un muerto es la misma fe que necesitas para sobrellevar la persecución y ser fiel hasta la muerte. Tienes que verlo en contexto. Si no, tú vas a entender como muchos entienden, ¿no? Que oramos, Señor, y la fe es para el hombre de Jesús. Es fácil, ¿no? Cuando no hay nada. Cuando está todo bien. Pero en esos zapatos, ¿cómo entenderías ese texto? Si tu familia está siendo asesinada, ¿cómo entenderías ese texto? ¿Lo entenderías igual? Sabemos partir de la superfe, que no te sanaste la gripe porque te faltó fe. La teología, la escritura, tiene un contexto. Y la historia nos permite conocer ese contexto. ¿Sí? Vamos terminando, muchachos, queda un minuto, casi puntuales. ¿Qué pasaría si de acá a 2000 años alguien encuentra una carta de Cristian Villalta diciéndole a Alex Romero, hermano, el otro día fui y me tomé una coca? Dentro de 2000 años no sabemos si existirá Coca-Cola o el ojo de coca. ¿Cuál será? Dentro de 2000 años no habrá el español, si es que Cristo no ha vuelto. Nadie entenderá si tú dices, oye, yo voto por Keiko o por Roberto Sánchez. Nadie va a entender a menos que vaya un documento oficial. Y saliendo me fui a la OMPE. ¿Y qué es la OMPE? Dentro de 2000 años nadie va a entender eso. ¿Cierto? Entonces, estudiemos la historia. Ahí le he mandado libros. Le voy a mandar más libros. Léanlos porque es la parte de la tarea, ¿ya? Ahora van a leer, busquen el libro que he puesto ahí, Los primeros cristianos. Tiene una primera parte que es casi full académico, que son textos y fuentes. Esa parte no. Comienza la segunda parte cuando comienza ya el autor a ver el tema de la resurrección o la historia posterior a la resurrección. Léanlo, le voy a dar la página después concreta en el grupo. Pero este libro, para que lo busquen, es el capítulo 2, si no me equivoco. ¿Ya? Bien, muchachos, vamos a despedirnos en oración. Espero que esta clase haya sido de bendición para todos. ¿Sí? ¿Oramos? Amén. ¿Sí? Tomo lista también a ver quién ha sido perseverante hasta el final. El que persevera hasta el fin, ese será aprobado. A ver. Adi, ¿estás o no estás? Ahí está, hermana Adi, apareció la hermana. Muy bien. No, Roy está en Pucallpa. Avísale, Alex. Cristian Villalta. Presente, pastor. Oye, la IA, creo que has puesto una foto ahí con IA para que sonríe y todo. Ya, No, Astrid, no. Astrid, ¿dónde está Astrid? Aquí, pastor. Muy bien, Astrid ya está con sueño, está durmiendo, perdón, ya estamos tarde. Ya. Marta Maldonado, Presente, pastor. ahí está, muy bien. Ana María, Presente, pastor. bien. Dana Poma, where is Dana Poma? Presente, pastor. Muy bien, Ana, pero te habéis cambiado de lugar. Bien, Daniel Romero. Muy bien, Dani, ahí te estoy viendo ya, muy bien.
Rosa, Presente, pastor. muy bien. Blanca aquí, a ver, despierta, hermana Blanca. No, Blanca está dormida, a ver. Ya. Fiorella de la Cruz, Presente, pastor. muy bien, Fiorelita. Schelling, Presente, pastor. muy bien. Kellen, where's Kellen? Where's Kellen? No la escucho a Kellen, ¿ah? Ajá, ya, ahí está, ahí está. Gustavo, Presente, pastor. Héctor no está, le pasen la voz, los piuranos. Eli, ¿dónde está Eli? Presente, pastor. Ahí Buenas está, casi, noches. casi, casi te voy a decir, cámbiate de nombre, te iba a decir, ¿ah? Romero, Alex Romero. Presente, profesor. Muy bien, muy bien. Vamos a orar, muchachos, para despedirnos. Nos vemos el próximo lunes. Vaya estudiando y leyendo para que tenga respuestas al momento que el profesor pregunta sobre Profesor, nombres, fechas y términos. ¿Sí? una cosita, ¿con cuál libro podemos empezar, aunque sea para leer unas páginas? Ya, te voy dando un consejo práctico. Por ejemplo, ahora cuando hagas tu estudio, tu prédica y todo, usa el comentario del contexto cultural del Nuevo Testamento. Ok. Aprovecha, ¿sí? Y te va a interesar leer eso. También tengo el comentario del Antiguo Testamento. Si alguien lo quiere, me avisa. ¿Sí? Cultural del Antiguo Testamento. Ahora, el libro que debes leer sí o sí, y te he dicho que lo leas, es el de los primeros cristianos de César Vidal. ¿Sí? ¿Está bien? Y si quieres enriquecer un poco más con un lenguaje más sencillo, porque Vidal es más académico, léete los primeros capítulos del el libro de Justo González. ¿Estamos bien? Después ya le voy a dejar tarea de leer Eusebio Cesarea, ahí está la Didache, la Didache, está también, ¿cómo se llama? Las cartas de Ignacio, ¿no? La carta de Clemente de Roma, etcétera, etcétera. Hay mucho para leer en este curso. Nos vamos a despedir, muchachos. Nos vamos. Si no se me desmaya. Vamos. Padre amado, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por permitirnos llegar hasta el fin, el objetivo de esta clase. Gracias por darnos, Señor, sabiduría, inteligencia y fuerza. Que nos podamos reencontrar, Señor, la próxima semana. Ayuda a mis hermanos en sus tareas, en todo lo que tienen que hacer en esta semana. Bendícelos grandemente a ellos, sus congregaciones, sus ministerios. Nos despedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Chao, chicos. Nos vemos. Bendiciones. Buenas noches, Un saludo a pastor. Gracias, Mónica. pastor. Buenas Noches. noches. Un saludo a los Gracias, pastores. Un saludo a los gracias, pastores. pastor. Dios les bendiga. Gracias,